Muy buenos días, estimados. Retornando a los videos de condiciones y medio ambiente de trabajo. Van a ser varios este fin de semana, breves, pero varios, porque vamos a hablar de temas bien distintos y no quiero que dentro de un mismo video queden cuestiones que son estrictamente académicas, de las explicativas, de las cuestiones de futuro. Así que empiezo con los temas que me parecen más relevantes, que son de organización. He recibido algunos mensajes de ustedes, públicos y privados, en el que me mencionan que han tenido algunas dificultades y algunas dificultades mayores para sostener el foco o la atención sobre los contenidos de la materia. Digamos que, para decirlo en pocas palabras, algunos de ustedes están medios perdidos. No son muchos, pero son personas que han tenido la deferencia de escribir, de manifestarlo, y creo que merece atención dar una respuesta a este punto. Antes que nada, les quiero recordar que eh, hay una clase inicial y hay algunos videos en el que yo hablo de un mapa. Bien, un mapa es básicamente una forma de ubicarse, una forma de saber dónde uno está y una forma de saber para dónde uno va. Así que si tienen alguna dificultad para enfrentar esta situación, que es claramente una situación anómala y uno hasta tiene el derecho de perderse eh, en las condiciones en las que estamos llevando adelante una cursada, hay un mapa para orientarse. Podrá ser mejor, podrá ser peor, pero bueno, vuelvan un poquito para atrás, miren ese mapa, miren esa línea de tiempo con el suceso que está en el medio, miren qué legislación es la que interviene antes del suceso, sea accidente o enfermedad, y miren la legislación que interviene, sea accidente o enfermedad, una vez está producida. Ahí tienen el mapa. Ahí están escritos los nombres de las principales legislaciones. Vamos a volver sobre el tema, pero el mapa, esas primeras clases, esos primeros videos donde uno hablaba del mapa, son centrales para ubicarse. Bien, primer punto, tratando de contestar esa pregunta que me pareció central y que quizá los pocos que la hicieron de distinta manera estén dando de alguna manera la temperatura, el timing, la sensación de lo que pueden estar viviendo aquellos que no formularon la pregunta. Bien, vamos al segundo tema. Me los tengo acá anotados, tengo un guión para no olvidarme de ninguno. Eh, También algunos me formularon preguntas que tenían que ver con lo que podríamos llamar, lo llamo yo así, no lo llamaron ustedes, corte abrupto de la clase anterior. Bueno, lo que sucedió con la clase anterior fue realmente una situación extraordinaria. Yo la estaba filmando, estábamos hablando de enfermedades profesionales y para hablar de enfermedades profesionales, que era un tema que hubiéramos dado de esta manera o de la manera que planeamos, aunque no hubiera habido pandemia, dábamos clase de enfermedades profesionales aprovechando la circunstancia de la pandemia y la pregunta o las preguntas que algunos de ustedes me habían formulado sobre si el COVID-19, que es la enfermedad vinculada a la pandemia, era o no era o podía llegar a ser considerada una enfermedad profesional. Estábamos planteando ese tema, yo ya tenía filmado el video con las conclusiones, ya tenía filmado el video con
los temas que me parecían a mí objetables, qué era lo que estaba definido hasta ese momento, qué era lo que no. Me estoy refiriendo al lunes pasado. Ya estaba todo listo, había empezado a lanzar los videos, a publicarlos, y a eso de las 8:00 y pico de la noche, nos encontramos que el gobierno nacional, en atribuciones que le da la ley de emergencia y el decreto reglamentario extraordinario que amplía los poderes de la ley de emergencia, los amplía en el aspecto de sanitario vinculado a la pandemia. Digo, el gobierno nacional, por intermedio de la autoridad de aplicación de la ley de seguridad e higiene y de la ley de riesgos del trabajo, que es la superintendencia de riesgos del trabajo, saca una disposición legal, saca un decreto y una resolución muy precisa, muy clara, que dice que el COVID-19 es una enfermedad profesional no listada y que le atribuye esta característica en virtud de una serie de considerandos. No voy a entrar en el detalle de esto, quizá hacia el final del cuatrimestre volvamos sobre este punto. ¿Por qué? Porque si bien el gobierno nacional tiene atribuciones para hacer esto que hizo, lo que hizo solucionó algunos problemas que yo mencionaba en el video que ustedes no vieron, pero trajo otros problemas. Esos otros problemas están en discusión. En algún momento la cuarentena se va a terminar, en algún momento el sistema judicial va a volver a funcionar, va a abandonar este periodo de feria medio sin límite en el que se ha autocolocado, y entonces quienes se sienten perjudicados por el decreto, por las resoluciones que transformaron de una manera insólita, porque nunca antes había sido hecho de esta manera, ese es el calificativo que yo utilizo, insólito, porque no era previsible que se llegara a una situación de este tipo. Hay un mecanismo para transformar una patología que no está en lista en una patología que sea reconocida, tanto transitoriamente o por un periodo dado o para un caso dado, digámoslo mejor así, como para que exista la posibilidad hasta de incorporarla a la lista. Bueno, este mecanismo aparentemente no pudo aplicarse en este caso y por decreto salió que COVID-19 es una enfermedad profesional. Bueno, eso trae claridades para algunos y una serie de incertidumbre para muchos otros, entre ellos los docentes que venimos hablando de esto, que además trabajamos en cuestiones vinculadas a este tema. Así que, ante la duda, me limité a publicar el texto, explicar que nos habían solucionado un problema, porque toda la discusión que figuraba en el video que ustedes no vieron ya carecía de sentido, todos los análisis que se hacían en ese video, las propuestas para pensar el tema que yo les hacía a ustedes, dejaban de tener sentido, ya no había más nada que elucidar. Es una enfermedad profesional en tanto y en cuanto esté vigente esa legislación. Bueno, corté por lo sano y cerré la clase ahí. ¿Cómo vamos a seguir? Bien, en el larguísimo plazo, y es un tal vez, quizá volvamos a hablar de esta situación particularísima que se dio con la incorporación por decreto de una nueva enfermedad profesional en el listado cerrado. Entre tanto, como es un decreto particularísimo, es decir, se refiere a un caso en concreto y aparentemente por un plazo dado para un sector muy determinado, aunque deja algunas dudas, es un sector muy determinado, lo que podríamos llamar una parte de los trabajadores esenciales. A pesar de todo esto, cuando la pandemia termine, van a quedar algunos problemas y cuestiones sin resolver y van a quedar problemas generados por el decreto en sí mismo.
Esto quizás, no lo sé, podamos llegar a conversarlo hacia el final del cuatrimestre. En tanto, yo creo que, salvo un par de cuestiones menores, tenemos una idea clara de qué es una enfermedad profesional, cómo es la lista, qué características tiene esa lista, eh, y iremos redondeando pequeños detalles cuando veamos el 351, porque el 351 no es nada más ni nada menos que un conjunto de regulaciones que por medios técnicos, técnico-legales si ustedes quieren, intenta evitar que haya accidentes y enfermedades profesionales. O sea, que tenga que ponerse en marcha la lista famosa. La lista en definitiva conduce a que alguien juzgue si hay una incapacidad, si hay que pagar un daño que ya no puede volverse atrás una vez sucedido el accidente o una vez sucedida la enfermedad profesional. Entonces, a medida que vayamos viendo el decreto 351, iremos hablando de algunas de las características que la legislación exige se cumplan para que los factores de riesgo generadores de enfermedades profesionales o los factores de riesgo generadores de accidentes y de eventuales consecuencias físicas sobre los trabajadores no sucedan. Bien, dicho esto, quiero comentar y darles algunas certezas, también algunas incertidumbres. En la semana que comienza el lunes, los docentes tenemos que entregar a las autoridades los programas completos de todo el cuatrimestre, porque claramente no vamos a pensar en que el cuatrimestre en algún momento se va a dar de manera convencional. Es decir, este sistema virtual, entiendo yo que es el sistema virtual que va a cubrir la totalidad del cuatrimestre. Tenemos que hacer una entrega de los programas, de cómo lo vamos a llevar adelante y sobre todo cómo vamos a evaluar. Y yo creo que ustedes también están interesados en saber eso. Bueno, hay algunas certezas sobre la evaluación y algunas incertidumbres. Yo personalmente no he decidido cuál es el tramo final, cuál es la meta final de evaluación. Eso todavía no he tomado una decisión, voy a consultarlo con las autoridades de la universidad, voy a pensar también cómo vamos llevando la materia y en función de eso tomaré alguna decisión que no puedo extender mucho más allá de una semana, 10 días, quizá dos. Pero sí puedo hablar de las evaluaciones en el corto plazo. Vamos a hacer una evaluación, la vamos a hacer en dos etapas. La evaluación va a ser aproximadamente el segundo fin de semana del mes de mayo. Vamos a fijarlo aproximadamente como meta, vamos a tener el 9 de mayo como fecha de evaluación. Y va a ser por algún método virtual, por algún método digital, con condiciones de evaluación. ¿Qué es una condición de evaluación? Lo más parecido posible a que ustedes vengan en un horario determinado, tengan un plazo determinado y tengan que contestar algunos requisitos que el docente plantea para demostrar que han adquirido conocimientos y que esos conocimientos son suficientes para aprobar. Esto es así. ¿Por qué digo que lo vamos a hacer en dos etapas? Fundamentalmente porque la etapa final, la que hacemos en serio, va a ser alrededor de esa fecha, del 9 de mayo. Pero antes que eso, quizá no necesariamente un sábado, quizá no necesariamente un fin de semana, iremos anticipando, por un lado, qué tipo de preguntas podrían aparecer en esa evaluación intermedia, porque habría alguna otra hacia el final, vamos a ver, esto es lo que no está exactamente definido. Digo, habría algún tipo de preguntas tipo, el formato en que se formularían esas preguntas, y quizás estoy apuntando a que hacia alrededor del 2 de mayo hagamos una especie de simulacro, un anticipo de la evaluación, para que ustedes también se familiaricen
con el mecanismo que pienso utilizar para hacerla y veamos cómo funciona ese mecanismo. Entonces, ahí tenemos tres perspectivas. La más lejana, que tiene algunas incertidumbres, que va a depender un poco de mi decisión, pero también un poco de decisión de las autoridades de la casa, de la institución. Y el más cortísimo plazo, que sería una evaluación intermedia, que eventualmente habría dos, pero esta primera sería alrededor del 9 de mayo. Y una preetapa de simulación, de prueba, si ustedes quieren, de ensayo, que estaríamos haciendo en torno del fin de semana del 2 de mayo, pero no necesariamente así, podrá ser hasta por etapas que yo les vaya presentando algunos formatos posibles de evaluación. Mucho más no les puedo decir sobre esto, quizá haya una respuesta más precisa que termine de aclarar todas las cuestiones. Lo que sí les digo es, mi intención es, aquella persona que satisfaga las condiciones que terminemos por definir, que haya cursado la materia en este cuatrimestre de manera virtual y que alcance los objetivos que nos proponemos con las evaluaciones, para mí esa persona va a tener como mínimo cursada la materia. De ahí a que haya alguna posibilidad de promocionarla, hay un trecho un poco más largo. No he tomado una decisión definitiva sobre eso, pero piensen que siempre voy a buscar un camino que sea razonable para todos, inclusive para la propia institución. Bien, dicho esto, cierro este primer video, que es más bien de tipo organizativo y de pautas de trabajo, de cómo venimos haciendo. Los insto a que sigan la clase, no la dejen, sigan con los videos, sigan adelante. De alguna manera, ordenarnos con nuestras obligaciones nos da un sentido de utilidad, un sentido de meta, un sentido de destino, un sentido de que hay un futuro, que lo hay, que va a ser mejor que este encierro, cuarentena, y entiendo y comprendo que haya circunstancias personales de cada uno de ustedes, económicas sobre todo, de relaciones familiares, y que quizá alguno no quiera, no pueda sostener la cursada. Esto veremos cómo lo apoyamos. No lo vamos a poder solucionar, pero quizás alguna cuestión podamos hacer. Me refiero a que en algún momento del futuro, con la cuarentena levantada, quizás se pueda tomar un final libres especiales para aquellos que tengan alguna evidencia de que han cursado al menos en parte esto, pero esto no está decidido. Lo que sí esperen, por lo menos de mí, el mayor de los compromisos para llevar adelante la cursada, que los contenidos que se den sean lo más parecidos a los que hubieran tenido en caso de verme los sábados a la mañana, y no duden en hacerme consultas, preguntas, en la medida de mis posibilidades creo que las he contestado todas en plazos breves, digamos, no más allá de un día y a veces horas. Bueno, los próximos videos del día de hoy, que no sé si terminarán publicándose el sábado a la tarde o el domingo, digamos, los últimos videos del fin de semana, estarán concentrados en cuestiones eminentemente de contenido académico de la materia. Algún comentario marginal sobre modos y formas instrumentales también puede aparecer. Los dejo acá 20 minutos para contar cosas que son más bien de forma. Nos vamos a concentrar de ahora en más en contenidos técnicos. Gracias, tómense un mate, un cafecito, descansen, miren por la ventana si pueden salir
un ratito a caminar, total no hay ninguna necesidad de salir corriendo a apretar el play y ver el próximo video. Hasta luego.